Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que estés viendo este video. Apicultura sin Fronteras y el canal de Mundo Apícola TV del YouTube te dan las bienvenidas. En el día de hoy vamos a hablar un tema muy particular y especial para los apicultores, porque lo que queremos saber es cómo poder lograr a tener una abeja tolerante a la varroa. Y para eso lo tenemos a Giovanni, quien está desde Colombia. ¿Cómo te va, Giovanni? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a ver cómo continuamos con las charlitas y con las Perfecto, explicaciones de lo que hemos investigado. perfecto. ¿Quieres que ya te dé la presentación para que puedas empezar? Sí, claro, sí. Empezamos a hacer la introducción. Listo, Ahí tienes. entonces muy buenas tardes a todos. Venga, vamos a hacer la modificación. Listo. Entonces, nosotros aquí en Colombia hace ya varios años con el grupo de investigación de la Universidad Nacional de la Apicultura, el grupo GAWIN, llevamos a cabo un proyecto de mejoramiento genético en abeja apis mellifera africanizada en 4 ecorregiones de Colombia. Nosotros en ese proyecto estábamos buscando cómo poder hacer la identificación del material genético que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes, pues a través de todas estas charlas, las de mejoramiento genético, las de cómo producir una reina de buena calidad, todas estas charlas, pues lo que nos están dando son unas luces de esa variabilidad genética tan grande que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces, hemos hablado que nosotros tenemos una diversidad, nuestros apicultores también con el tema de la llegada de la abeja africanizada en los años 80, que se empezó a diseminar en Colombia, empiezan a tener un alto impacto, entonces ellos dejan de producir con las abejas. La abeja africanizada cuando llega pues es una abeja mucho más defensiva, entonces eso empieza a alejar un poco los trabajos. Y después cuando nos llega la varroa, yo creo que se pierde el otro 50% de los apicultores que teníamos aquí en Colombia. Entonces esa pérdida de apicultores, esa desestimación por hacer apicultura, pues dio un impacto muy grande en Colombia. Y yo creo que por eso es que nosotros tenemos tan poquitas colmenas. O sea, si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, Argentina tiene millones de colmenas. O sea, siendo un terreno un poco más pequeño, tiene también una gran cantidad de colmenas. O sea, si lo comparamos con Uruguay, Uruguay tiene 2 millones de colmenas. Y nosotros aquí en Colombia creo que alcanzaremos a llegar por ahí unas 250.000, según muchas estimaciones. Entonces, ese tipo de trabajo que nosotros necesitamos empezar a hacer con nuestros apicultores es precisamente ese. Reconozcamos la abeja con la que tenemos, con la abeja que nosotros tenemos, con ese grado de africanización que tiene, con esas ventajas que tiene. Claro, también tiene muchos inconvenientes, pero bueno, eso hace parte del trabajo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, cuando nosotros le planteamos el proyecto de mejoramiento genético al Ministerio de Agricultura, pues se participa, es un concurso para una financiación de las convocatorias. Entonces, nosotros le planteamos eso. O sea, en Colombia, en ese momento, nosotros teníamos una parte de producción para polen en el país, tenemos unas zonas para producción de polen y otras zonas para producción de miel. Entonces, dentro de las zonas de producción de polen pues, más importantes, pues tenemos aquí la sabana de Bogotá, trabajamos con la asociación de Cundinamarca, se llama Suapicún, y entonces trabajamos con personas que tienen un perfil bastante particular. O sea, ellos son los apicultores ya mayores, que cada uno ya tiene su empresa de productos, tienen apiarios, compran y mercadean productos, acopian y revenden aquí en la parte central de Colombia. Y en la otra región que trabajamos es en Santander. En Santander, en la zona en que estuvimos, es una zona que producen caña, que producen café, tienen más o menos ese rango de acción de las 3 sitios en donde estuvimos trabajando. Entonces trabajamos en Ocamonte, en Charalá y en Cincelada. En esa zona ellos básicamente producen miel y nos dimos cuenta también el potencial para propóleo que ellos tienen trabajando en la zona. Entonces en esa zona son pequeños productores.
O sea, mientras que aquí en la sabana de Bogotá nuestros apicultores fácilmente pueden tener 2 apiarios en un sitio propio y tienen arrendados otros 3 zonas, más o menos 60, 70 colmenas, pues estos apicultores de la otra región, en Santander, ellos más o menos tienen 20 colmenas en un solo sitio. Entonces, y la apicultura representa su séptimo nivel de ingreso. Entonces ellos dependen del café, dependen de la caña, dependen de lo que les envía la familia, tienen unas vaquitas, tienen unos pescados, o sea, esa es la forma de nuestros campesinos aquí en Colombia. Entonces, trabajando con esas 2 zonas, empezamos a hacer el proyecto de mejoramiento genético. Entonces, básicamente, ¿qué buscábamos? Que dentro del proyecto de mejoramiento genético, empezar a buscar esa tolerancia de la abeja africanizada a las diferentes enfermedades. Obviamente, esta es solo una parte de lo que nosotros estuvimos buscando. Entonces, ¿de dónde viene esta información? Entonces, como ustedes conocen, a la abeja africanizada se le otorga como esa característica del acicalamiento tan grande. Y ya vemos que desde hace mucho tiempo pues, se venía investigando. Remy Van Damme es uno de los autores que más trabajos tiene acerca del buscar cómo la abeja apis mellifera se está eliminando del parasitismo. Obviamente el acicalamiento no es solo de la abeja africanizada, o sea, todas las abejas tienen ese comportamiento, pero lo que Remy empieza a encontrar es que nuestra abeja africanizada empieza a tener unas características importantes, entre las cuales es generarle una lesión a las barroas, quitarse las barroas de encima. Entonces ahí ustedes pueden ver que en el idiosoma de esta barroa, esta es una barroita, tiene como una hendidura acá. Entonces esta hendidura pues se le atañe a que la abeja con sus mandíbulas le ha hecho la mordida. Hay otro tipo de lesiones que, bueno, no son lesiones, se llaman dimple, que son unas hendiduras que van en la parte de abajo, pero ese dimple es como la fontanela que a uno le queda en la cabecita cuando nace el niño. Entonces, que es esa unión de los huesitos, entonces le queda ahí. Pero esa lesión no es ocasionada por la abeja, sino es como un problema en el desarrollo de la barroa cuando está alimentándose de los cuerpos grasos de la hemolinfa y de la hemolinfa en la pupa. Entonces, en este trabajo, que es uno de los primeros trabajos que empecé a leer, entonces Remy Van Damme empieza a comparar entre la abeja europea y entre la abeja africanizada. Entonces, el que compara, empieza a mirar ellas cómo se empiezan a comportar cuando le ponen una barroa encima. Entonces, se empieza a dar cuenta que ese autogrooming, el acicalamiento que tienen las abejas, en la abeja africanizada era de un 57%. Entonces, ¿qué significa eso? Que él le ponía una barroa y la abeja empezaba con las patas a intentarse quitar la barroa, y que en una abeja europea era efectivo en el 8%. Cuando él hace esa comparación con la abeja africanizada, él se empieza a dar cuenta que el 80% de las abejas intentan quitarse la barroa. Y como esa insistencia en intentársela quitar, pues le ayuda a que en el 11% se quite la barroa. Y también empieza a mirar la parte de la infestación en cría. Entonces él hace unos análisis de los panales de cría, la infestación en cría. Entonces, para mirarla, uno tiene que desopercular la pupa cuando ya el cuerpo está pigmentado, próximo a nacer o a emerger. Entonces, en ese momento él empieza a mirar y él mira que en colmenas pueden estar con una infestación del 42%, encuentra que en la abeja africanizada es del 24%. Entonces empiezan a verse todos ese tipo de estudios en cómo es que la abeja africanizada empieza a eliminarse la barroa. Entonces ya sabemos el autogrooming. También hay otra parte que le achacan a las abejas, que es que ella cuando se va a enjambrar, entonces queda una cría y entonces todas las barroas se quitan de la abeja y entonces eso permite que el enjambre salga más limpio. Entonces, si nos damos cuenta, la abeja está intentando eliminarse por diferentes mecanismos ese parásito que tiene. Entonces, en esta imagen vemos cómo es que se hace la reproducción. Entonces, la reproducción, entonces tenemos una barroa fundadora, que es nuestra barroa acá inferior, que es la que tiene el cuerpo más pigmentado. Entonces, ella lo primero que hace es poner un huevo. Del huevo viene y emerge el macho, que el macho es redondo. Y de los siguientes huevos que empieza a poner, entonces empiezan a salir las hembras. Entonces, primero va la protoninfa, después la deutoninfa, y ya nos queda una barroa joven. Y cuando emerge de una
una pupa o cuando emerge una obrera, entonces lo que vamos a tener es eso. Van a ser una barroa fundadora y una barroa joven. El resto de estadios, tanto el macho como la eutoninfa y la protoninfa, pues ellos no van a sobrevivir por fuera de la celdilla. Cuando la barroa se introduce, que normalmente ella su instinto le dice que se debe reproducir en celda de zángano, como el zángano se demora más tiempo en operculado, eso le permite que esta otra deutoninfa alcance a desarrollarse. Entonces, si se mete una barroa en la celdilla de zángano, entonces muy probablemente nace la barroa fundadora y van a nacer dos barroas jóvenes. Eso también hace que en una colmena que tenga mayor cantidad de zánganos, entonces pues vayamos a tener una mayor conteo de barroas. Pero bueno, eso es parte de más adelante de la charla.